Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición más, de hecho la segunda edición de Café Torá, una charla para transformar, elevar nuestra conciencia y transformar nuestra comunidad. Este es nuestro segundo programa de la segunda temporada de Café Torá. Qué bueno que pueden acompañarnos en esta noche, que pueden estar con nosotros. Les doy la más cordial bienvenida y me alegra poder compartir con ustedes, con personas de aquí, de El Salvador, y también personas que están alrededor del mundo, que son parte de nuestra comunidad global. Transmitimos desde este país de Centroamérica a las 7 de la noche en punto de este lunes 15 de febrero, un día después del famoso Día del Amor y de la Amistad, pero también transmitimos para, para todas partes del orbe, así que nos agrada mucho que podamos compartir en esta transmisión y en lo que estaremos platicando hoy en la noche, que como Café Torá tenemos hoy el tema buscando un líder. Buscando un líder. ¿Por qué estamos tocando este tema? Bueno, muy simple. Estamos a las vísperas, a las puertas de una elección en nuestro país. Vamos a elegir diputados y vamos a elegir alcaldes. Y es una elección muy importante. Bueno, en general todas son importantes, pero esta es muy importante por todo lo que se está manejando alrededor, una pelea diaria entre los poderes del Estado, una pelea diaria entre los seguidores de los partidos políticos, una pelea diaria entre los líderes políticos de nuestro país, de derecha, de izquierda, del centro, nuevos, viejos, y es por eso que hemos decidido titular esta noche Buscando un líder. Buscando un líder. ¿Y cuál es la idea? La idea es que podamos platicar con nuestros panelistas de hoy en la noche sobre las cualidades de un líder. Y es más específicamente las cualidades de un líder, que de los muchos líderes que se encuentran en la Biblia. La Biblia está llena de líderes, ojo, no líderes religiosos, líderes políticos. Les voy a mencionar algunos. El primero, y de hecho de los primeros que aparece en escena en el relato bíblico, es Moisés. Moisés fue un líder político que negoció con el dictador de Egipto, con el faraón, y que lideró al pueblo también en el desierto y que gobernó sobre ellos y que hizo un poco de distribución del trabajo, manejo de poder, pero fue un líder muy importante del pueblo de Israel. Su sucesor también fue otro líder, de hecho fue un general, Josué, que lideró la conquista de la tierra prometida. Ahí llevamos dos líderes en diferentes etapas, pero dos líderes políticos. No podemos olvidar tampoco a José, que llegó a ser el segundo en el mandato bajo el faraón en Egipto. También es otro de los líderes muy importantes del pueblo de Israel. Y sin olvidar cuando se comenzó ya la monarquía, y a los reyes como David, como Salomón, y los que vinieron después, el mismo Saúl, perdón. También el periodo de los jueces, donde se levantaban diferentes jueces como Sansón, como Gedeón, también eran líderes políticos, incluso podría decirlo yo de esta manera, eran líderes revolucionarios. ¿Y por qué no mencionar y también a líderes femeninas que estuvieron al frente del pueblo de una manera política, como Débora, una de ellas, la reina Esther también, otra líder muy importante que tomó cartas en el asunto y que si fuera en nuestros tiempos hubiera estudiado quizás relaciones internacionales, porque supo manejar los hilos de una situación muy tensa en aquel entonces. Pero el punto muy importante es que estos líderes tenían características, cualidades, tenían defectos también, y los cuales vamos a tratar de analizar hoy en la noche y ver cuáles podemos traspolar a lo que deseamos como líderes políticos para nuestra Asamblea Legislativa en las próximas elecciones del 28 de febrero en nuestro país. Así que, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a nuestro panel, a Brenda Granados, quien nos va a estar colaborando en la noche y con quien vamos a estar escuchando sus opiniones y comentando sobre este interesante tema. Bienvenida, Brenda.
Gracias, buenas noches. Qué gusto poder estar una vez más para compartir con ustedes de este súper interesante tema que vamos a discutir esta noche. Gracias, Rodrigo, y gracias a la comunidad que siempre están pendientes de este programa. Espero que nos ayudes hoy a estimular nuestra mente. Espero que nos ayudes a que los que nos están viendo puedan preguntar, puedan opinar y queremos escuchar tus puntos de vista sobre las preguntas que tenemos preparadas. Pues así lo espero yo también, que todos podamos seguir aprendiendo los unos de los otros. Y para este Café Torah tenemos como tu compañero de tertulia a Elmer Calderón. Así que bienvenido, Elmer. Nos agrada mucho poder compartir contigo en esta temporada. Es una de las incorporaciones para los panelistas en esta temporada 2 de Café Torah. Así que, Elmer, bienvenido. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Brendita? ¿Cómo les va a todos? Buenas noches a toda la comunidad. Pues contento de estar acá, a ver, platicar un ratito y debatir ahí con Brendita, a ver cómo resulta. Pero qué bueno estar con ustedes y compartir un ratito. Nos alegra tenerte aquí y vamos a entrarle de un solo. Quiero solo invitar nuevamente a los que nos están viendo en vivo a que puedan escribir sus comentarios, sus preguntas, decirnos también, quizás contestar algunas de las preguntas que voy a ir haciendo, también las queremos leer. Tenemos a todo nuestro equipo de producción pendiente de las preguntas y de los comentarios que ustedes hagan en Facebook para que nosotros podamos leerlas acá. Aquí les va la primera pregunta. ¿Qué líder político de la Biblia les gusta más a ustedes? ¿Qué líder político que aparece en la Biblia les gusta más? Solo espero que no me digan Nabucodonosor, ¿verdad? Porque es un líder político que está en la Biblia, pero vamos a ver, Brenda, cuéntame, ¿qué líder te gusta más a ti? Bueno, pues la verdad es que es sumamente difícil poder inclinarme hacia un personaje en particular, ya que, bueno, tú al inicio del programa mencionaste a muchos de ellos, pero pues tengo que responderte uno, así es que me quedo con el rey David. El rey David, ok. ¿Y tú, Elmer, con cuál te identificas? ¿O cuál te llama la atención? No vayas a decir el mismo, no vayas a decir el mismo, pues. David, no es cierto. No, fíjate que me llama mucho la atención José. Yo me quedo con José. Sí, yo me quedo con él. Sí. Excelente. Brenda, ¿por qué te llama la atención David? ¿Por qué David? Híjole, de David podemos dedicar un programa completo, pero te voy a resumir un par de cositas. A pesar que David fue el segundo rey del pueblo de Israel, en realidad fue el rey más importante del pueblo de Israel. Con él se consolidó el reinado, fue un tremendo comandante, jefe militar, guerrero, un hombre justo, un hombre valiente, músico, poeta, guapo. No, un hombre tremendamente valiente, incluso imagínate que el modelo del reinado de David es el arquetipo también del reinado mesiánico. Entonces, para mí, el rey David es un personaje fabuloso y fabuloso no solo por todo lo bueno que he mencionado, sino fabuloso porque David tuvo muchísimos errores, cometió muchísimos pecados, pero aún con todo eso, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, es un personaje sumamente fascinante porque me deja tremenda enseñanza en que los líderes, nosotros como seres humanos también, no somos perfectos, no tenemos que ser perfectos, tenemos nuestras virtudes y también tenemos muchos defectos. Cabe mencionar, gracias Brenda, para los que nos están viendo y escuchando, los que no saben, el pueblo de Israel pasó mucho tiempo sin rey. Ellos eran liderados por hombres
ya sea por el profeta o por otro tipo de persona, por así decirlo, y fue hasta que ellos pidieron que querían tener un rey como las demás naciones, que efectivamente viene Dios y manda que haya rey en Israel, y aparece un Saúl primero, el famoso rey Saúl, y luego viene el rey David, ¿verdad? Donde ya desciende toda una línea de reyes que vinieron después de él, y ahí se ubica la figura del rey David. Gracias, Brenda. Y hoy vamos con Elmer, que tú mencionabas a José. Sí, totalmente. José, para ubicarlo también nuevamente, José es un judío. Miren qué interesante, como muchos quizás hoy en día pasan de compatriotas nuestros en Estados Unidos que van y ahí tratan de hacer carrera y se les ha hecho muy difícil, pero ya hay mucho político latino dentro del gobierno de Estados Unidos. Y quiero hacer este paralelismo para que entendamos qué es lo difícil. Y ahorita se está celebrando, por ejemplo, bueno, Barack Obama fue el primer presidente afroamericano en Estados Unidos, y latino todavía no ha llegado nadie a puestos tan altos. Pero José logró llegar siendo un extranjero, siendo un inmigrante, logró llegar y colarse hasta ser el segundo bajo el mandato, o mejor dicho, el segundo sobre todo Egipto. Ese es José, el líder político que ha escogido Elmer. Así que cuéntanos, ¿por qué? Sí, mira, aunado a a todo lo que ya dijiste y la descripción que estabas dando en el background que José tenía, para mí es bien interesante porque obviamente entiendo, vamos a ponerlo en el contexto de la política del país, ¿verdad? Entonces, José nos puede enseñar mucho acerca de los líderes que debemos escoger, si podemos ocupar esa palabra, ¿verdad? Escoger en lo que está pronto a suceder acá en El Salvador. Entonces, ¿qué es lo que sucede con José? Mira, primero, como bien dijiste, era un extranjero, ¿verdad? Pero yo quiero ir un poquito más atrás, o sea, él viene de rebotar, ¿verdad? De rebotar, que lo vendieron los hermanos, se lo echaron a una cisterna, después lo venden como esclavo, de esclavo pasa a la cárcel, y de la cárcel pasa a ser el virrey en ese entonces, ¿verdad? Pero hay una característica... Similar a la historia de Mandela, que de la cárcel sale a ser presidente de ¿Sí? Sudáfrica, por ejemplo. Sí, correcto. Entonces, hay una característica bien interesante que creo que aplica mucho para los políticos de El Salvador ahora. José supo perdonar. Si tú te recordás cómo acaba la historia o cómo se desarrolla de cuando él llega a ser virrey, él supo perdonar, ¿verdad? Él se olvidó, no voy a decir que se olvidó del pasado porque creo que lo tenía muy presente, pero no tenía ese rencor, no tenía esa rencilla, no tenía eso en su corazón. Entonces, una de las cosas es que supo perdonar. Entonces, y no confundió lo que fue con lo que estaba pasando, ni con lo que podía pasar, porque al final él prevé la hambruna que va a suceder, obviamente por revelación divina y por todo lo que él pudo haber interpretado, digámoslo de esa forma, pero sobre todo supo perdonar. Ahora en El Salvador están, y no quiero sonar que eso es muy poco, pero realmente estamos desenterrando asesinatos del 81, asesinatos del 90, como que si no tuviéramos suficientes asesinatos ahorita. Robos de hace 30 años, de 40 años. Y a ver, no lo estoy minimizando, no me malinterpreten, sino que estoy diciendo, José, a pesar de todo eso, o sea, no pensó en él, si se dan cuenta, más adelante lo vamos a ver, pero él no perdió su esencia, ¿verdad? De saber perdonar, de saber distinguir entre lo que fue el pasado y para qué iba a servir ese pasado. Ojalá que nuestros gobernantes pudieran también pensar de esa forma, ¿verdad? Las rencillas de allá, de la guerra de los 80, ¿verdad? Que se daba por las injusticias sociales o mal repartida la riqueza, pues pareciera que no ha cambiado mayor cosa, ¿verdad? En estos tiempos. Entonces, si me preguntas a mí,
creo que una de las características muy acentuada de José es esa, ¿verdad? Supo perdonar y distinguir entre el pasado, lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder. Y cómo el pasado no afectó las decisiones que iba a tomar en el futuro o para el futuro, para preservar a ambos, tanto a la nación que lo había acogido como a su propia familia. No lo hizo perder su rumbo. Exacto, y no lo hizo por rencillas. Porque si hubiera sido rencilla, imagínate, sí, pero esto mis hermanos, yo me voy a traer a mi papá, nada más, y los otros que se mueran de hambre, ¿ya? En venganza, en represalia, en lo que sea. Entonces, creo que para mí en este tiempo, y como estamos, y lo vamos a poner en el contexto de El Salvador, creo que es muy importante aprender a perdonar, y José me llama mucho la atención por eso. Ok, gracias. Brenda, tú mencionabas que David tuvo muchas virtudes y también muchos errores o muchos defectos. ¿Qué defectos puede tener alguien que fue el rey más famoso del pueblo de Israel, de la Biblia, de quien desciende el Mesías, de quien, o sea, hay tanta pompa alrededor de David? ¿Qué defectos pudo haber tenido este hombre? Híjole, increíble. Tuvo muchísimos errores, muchísimos defectos, de los cuales realmente nos dejan una tremenda enseñanza, porque somos seres humanos, somos de carne y hueso, nuestros líderes no están exentos de cometer errores, al igual que el rey David los cometió. Por enumerarte algunos de ellos, que también lo narra el texto bíblico, estuvo en casa cuando debía estar en una batalla, cuando se narra en Segunda de Samuel que era costumbre de los reyes ir al campo de batalla. David decidió quedarse en su palacio. Si lo ponemos en nuestro contexto, muchas veces nuestros líderes políticos descuidan el estar frente a dirigiendo los conflictos, simplemente los descuidan y simplemente hacen otro tipo de actividades, otro tipo de, o quieren gobernar desde las redes sociales. Si lo pudiéramos comparar como en este contexto, hacer un mal uso de su tiempo. David, por haber hecho mal uso de su tiempo, imagínate que lo llevaron a distracciones, que lo llevaron luego a tentaciones grandes. Cometió adulterio, se convirtió, bueno, imagínate, en el autor intelectual de un asesinato por ese mismo adulterio, conflictos que no pudo resolver dentro de su núcleo familiar, que después lo llevaron a la revolución del pueblo. Sufrió un golpe de estado el rey David. Entonces, realmente podemos encontrar muchísimos de los errores que David cometió, y que los podemos poner o los podemos ver también en el contexto político de nuestro país. Muchos, vaya, te voy a poner otro fascinante, y es este mismo que te puse al principio, cuando tenía el rey David que estar al frente de la batalla. Ahorita mismo, en la pandemia, vimos a muchos de nuestros líderes donde no estaban liderando al frente de una crisis mundial como la que vivíamos. Muchos simplemente estaban liderando la pandemia, como te digo, vía redes sociales. Entonces, ese fue uno de los grandes errores de David. Quiso liderar, no lideró, perdón, cuando tenía que estar al frente el del conflicto. Decidió quedarse en casa, lo cual lo llevó a muchísimas consecuencias. Lo mismo sucede hoy en día. Muchos de nuestros políticos, en lugar de ir y hacer frente a los conflictos, pues buscan perder el tiempo en otras entretenciones que no son las que se le demandan a su cargo. Ok, Elmer, ¿y qué podemos decir de José? ¿Será que José también tuvo algunos errores o
o le ganó en eso a David. No sé si le ganó, ¿verdad? Pero sí Sí sé le que gana, sí le gana. le Sí gana le a David. gana. Yo te he mencionado unas cuantas, pero David David le fue, gana. así como fue grueso en lo bueno, fue grueso en lo malo. Con todo. Sí, uno de los errores que yo puedo ver en la vida de José, no me quiero poner bíblico, pero en el Génesis 39 aparece, es cuando está interpretando los sueños al copero y al panadero, y entonces ciertamente, valga la redundancia, le acierta a las interpretaciones de los sueños. Entonces sabe que el panadero se va a morir, ¿verdad? Que lo van a terminar colgando, pero el copero sí va a ser restituido. Entonces, aprovechate, gaviota, que de esta no hay otra, ¿verdad? Y le dice, hey, cuando estés allá con el rey, acordate que fui yo, ¿verdad? Me el que debes te un favor. ayudó. ¿Qué manda? Me debes un favor. Uno, me debes un favor, y dos, bueno, ya estando allá a la par del rey, porque era el copero, ¿verdad? Era el vicepresidente, era el ministro de alimentos, vamos a decirlo, ¿verdad? Iba a tener un gran conecte, ¿verdad? Con el faraón. Entonces le dijo, hey, hazme un favor, acordate de mí, ¿verdad? Entonces creo que y eso le costó en el capítulo 41, si no estoy mal. Ah, sí, estaba en el 41:1, dice, pasados 2 años, Faraón tuvo un sueño. Entonces, el pedir un favor de conecte le costó a José 2 años más en la cárcel, ¿verdad? Entonces, creo que el confiar en su conecte, el confiar en su Tráfico de ministro, influencias. en su conocido, y esto ocasiona un gran error, porque creo que al final pudo haberle costado 2 años menos, al menos 2 años menos en la cárcel, ¿verdad? Eso. Me encanta lo que están diciendo, porque de alguna manera nosotros y la gente de las iglesias tiende a idealizar a todos estos líderes políticos que hemos visto y satanizar o maldecir o menospreciar al líder que tenemos nosotros en nuestros países. Si bien es cierto, creo que hay una inconformidad por los líderes que tenemos por vastas razones, pero también podemos ver que los líderes se han equivocado, los líderes bíblicos se han equivocado, tienen errores, la han regado, para que también nosotros también podamos poner en perspectiva un poco las cosas y podamos decir, hey, también tenemos que juzgar favorablemente a tal o cual líder, tenemos que darle la oportunidad, tenemos que confiar, porque aún equivocándose o aún con errores pueden salir adelante, porque somos muy buenos para señalar los errores de los líderes y para en redes sociales tirarles que este es un aquí, que esta es una allá, pero se nos olvida que no, o sea, bueno, no lleguemos ni siquiera al hecho que nosotros tenemos errores, sino que estos grandes líderes políticos que aparecen en la Biblia también tuvieron errores, como Brenda lo decía, muy graves, muy graves. No fueron pequeños. Pero le leo un comentario que nos llega ahorita de parte de la gente que nos está escuchando. Adela Osegueda dice lo siguiente: sí, pero David rectificó, tuvo su consecuencia y regresó en paz con Hashem. Pero si un líder político quiere seguir en su mala inclinación, hay que avalarlo, hay que callar y solo aceptar su decisión, o hay que hacer algo. Vamos a ver, Brenda, tú que estás con el rey David, ¿qué opinas al respecto de la pregunta de Adela? No, pues yo creo que definitivamente ahí está parte del problema o de la gran desilusión que mucha gente tiene de los líderes políticos. Esa falta de capacidad de no solamente aceptar sus errores, sino porque yo he visto a un par de partidos políticos pedir perdón. Ok, perdón. ¿Y solamente perdón? ¿Dónde está la restitución? No hay restitución. Por otro lado, también he visto a líderes políticos no enfrentar la situación, sino simplemente culpar, señalar.
fueron los 20 años de, y los 10 años de, y los 5 de. En realidad, es difícil la situación de nuestros gobernantes, pero yo, Adela, sinceramente le diría que la culpa no es de los gobernantes, la culpa es nuestra, porque somos nosotros quienes elegimos a nuestros gobernantes, somos nosotros quienes les otorgamos el poder a ellos. Entonces, sinceramente, en mi opinión, es mucha de esa responsabilidad recae en nosotros, porque nosotros somos quienes elegimos a nuestros gobernantes. Tengo otro comentario y este va de acuerdo a lo que decía Elmer. Dice Argentina Rodríguez, qué tremenda lección esa. La confianza nuestra no debe de estar en los conectes, sino en el eterno. Gracias, Argentina, por el comentario. Y hablando de esto, Brenda, ¿tú crees que David, o más bien dicho, no es tú crees si David logró esto, sino que qué cosas nos podrías decir, enumerar de manera muy focal, muy particular, que David influyó o afectó positivamente en el pueblo? Rodrigo. Dime. Perdón, antes de que pasemos a esa pregunta, quizás solo quería agregar algo al comentario de creo que fue Adela, de Adela, ¿verdad? En cuanto a que él rectificó y bueno, volvió al Señor y eso es bueno, ¿verdad? Y fue realmente, como dice, terminó sus días en paz. Pero hay algo bien interesante que estamos dejando de lado, es cómo le cayó el 20 a David. El 20 le cayó a David porque llegó el profeta y le dijo, mira, fíjate que habían 100 ovejitas y el otro agarró una y entonces la mató. Y al final le dice, ese sos tú, ¿verdad? Entonces ahí le cae el 20 a David y entonces se arrepiente de lo que está haciendo. Hace lo que conocemos nosotros como Teshuvá, ¿verdad? Entonces, pero hay alguien que levanta la mano, hay alguien de conducta intachable. Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? O sea, ¿cuál es el referente, no sé si cabe esta palabra, pero el referente moral de la sociedad? Debería de ser la iglesia, debería de ser el sacerdote, debería de ser el pastor, debería de ser el obispo o como se llame, el líder religioso, pero tenemos líderes religiosos violando niños, tenemos líderes religiosos metiendo la mano en las ofrendas, tenemos líderes religiosos enriqueciéndose del pueblo de la iglesia, entonces, de los feligreses. Entonces, si el referente moral no está a la altura para poder ir y levantarle la mano al señor presidente, al ministro, al que sea, y decirle, hey, usted está haciendo esto. ¿Por qué hay tanto robo? Y vamos a decirlo, hay tanto robo en los gobiernos, ¿verdad? Sin hablar de ninguno en particular, ¿verdad? Porque no hay alguien con la moral tan alta que diga, o sea, que sea un referente, pues, o sea, yo no estoy diciendo que... y a ver, sí, voy a hacer vamos, cualquiera lo puede decir, pero claro, creo que tu punto es que no solo lo diga, sino que tenga en sus espaldas algo que lo avale para decirlo. Claro, y adicional es que sea alguien de peso dentro de la sociedad, no sé si me explico, y los llamados a ser peso moral, si no lo quieren ver espiritual y todo eso, no me quiero ir tan arriba, ¿verdad? Para no sonar tan etéreo, pero si no tenemos una moral, ¿verdad? A alguien referente moral que pueda decirle, mira, o sea, no estoy haciendo lo que tú haces, porque la palabra de Dios dice esto, porque, y ni siquiera la palabra de Dios, ¿verdad? Porque José, por ejemplo, no tenía la Torá. En los tiempos de José no estaba la Torá. Pero no, y aquí él se conducía. ¿Sí? Y aquí nos podemos agarrar de las leyes. Es decir, hey, estás faltándole a las leyes que tenemos. Claro. O sea, lo que quiero decir es que en aquel entonces de José no había una ley, la Torá como tal no existía. Lo que quiero decir es que no hay ahora un referente dentro de la sociedad que pueda decir, hey, ¿saben qué? Yo soy el pastor de la iglesia que tiene 5,000 seguidores, 10,000 seguidores, 20,000 seguidores, o yo soy de la sinagoga tal, o yo soy de la catedral tal, y allá todo está transparente, ¿verdad? No hay alguien que diga eso. Entonces,
Si bien es cierto, David hizo el Teshuvá, hizo y regresó a donde debía, sí hubo alguien que le levantó la mano, sí hubo alguien que lo señaló para que pudiera cambiar. Eso. Lo ¿Verdad? sentó. Entonces los llamados somos Bien. nosotros a hacerlo. ¿Sí me Ok, explico? sí, definitivamente, Elmer. Es que ese es mi punto y por eso le digo a Adela, que fue quien tocó este tema. Los llamados somos nosotros, o sea, no debemos, el problema es que como sociedad, sinceramente, híjole, me da un poco de Estamos cosa igual. decirlo, pero en realidad como sociedad somos una sociedad bien corrupta. Nosotros queremos que nuestros políticos sean justos, cuando nosotros como sociedad no somos justos, no somos capaces de ir ni siquiera en el carril que te Totalmente. corresponde para manejar. Entonces, Totalmente. nosotros mismos no somos una sociedad que se comporte con principios morales. Ok, no toquemos el punto espiritual como dice Elmer, pero veámoslo entonces desde el punto de vista moral, veámoslo desde el punto de vista legal. Ni siquiera cumplimos, ni siquiera cumplimos el reglamento de tránsito, pues. Entonces ahora, ¿cómo vamos a demandarle entonces a nuestros líderes que sean diferentes si nosotros como sociedad no somos diferentes? Creo que por eso no tenemos mucho la solvencia moral de reclamar o de señalar está haciendo mal uso de los fondos, porque al final, ¿qué? Exacto. Terminamos negociando. Entonces. Sí. No, Terminamos negociando respuestas. Fíjense qué interesante esto. Quiero llevarlos a este análisis. El programa se trata ahorita de poder ver a los líderes, ¿sí? Pero hemos terminado viéndonos a nosotros porque desgraciadamente, o sea, al líder le vemos faltas que son nuestras, ¿sí? O sea, que nosotros estamos luchando con ellas también. Entonces es difícil, pero en este ejercicio lo que estamos tratando de hacer es, ok, ya que de todos modos tenemos que elegir líderes políticos ahorita, que no nos queda de otra, y tratemos por lo menos de pensar bien cómo los vamos a elegir, a quiénes vamos a elegir y qué les podemos exigir. Porque también, como dice, bueno, no nos pongamos tampoco a exigir que vamos a llevar ahí a un santo. No nos pongamos a pensar que vamos a llevar a una persona realmente intachable en el 100% de su actividad. Entonces, por eso les decía, y veamos cómo David, a pesar de sus errores, a pesar de sus tropiezos, a pesar de que lo tuvieron que sentar, que fiscalizar, que llamar la atención o que sea, ¿qué efecto positivo tuvo en la gente? ¿Qué efecto positivo tuvo en el pueblo? Brenda. Fíjate que a mí me parece interesante varias cosas. Una, por ejemplo, la valentía de enfrentar de cara a los problemas. Cuando él todavía no era rey y fue a enfrentarse con Goliat, el pueblo tenía miedo, el pueblo nadie quería enfrentarlo. Y entonces cuando él vio cómo eran oprimidos por él día y noche, llegaba a molestarles. Entonces imagínense la valentía que tuvo de decir, ¿quién es este incircunciso filisteo que viene a molestar? Entonces tuvo la valentía de enfrentar los problemas y hacerle frente, y el problema era gigante y le hizo frente. Nuestros líderes frente a los grandes problemas que tiene El Salvador, ¿qué hacen? No le hacen frente, no se enfrentan al Goliat de problemas que tiene la sociedad salvadoreña. Eso como un punto sumamente positivo para David. La consolidación del reino se estableció con David. Quizás su mayor logro político sería algo que ahorita urge realmente en nuestro país, y es la verdadera unidad. Él logró durante un tiempo mantener unido a Israel. No solamente lo unió, sino que lo consolidó, lo volvió poderoso, amplió también el territorio. Entonces podemos ver, creador de tremendo proyecto, el proyecto del templo, de la construcción del templo, ya no estuvo en sus manos, pero él diseñó los planos.
Entonces podemos ver de David, realmente podemos aprender muchísimo. Hay algo aparte de la unidad como nación que ahorita como lo necesitamos. Aparte de eso, recuerdo el evento de cuando David huía y hubo un hombre que se recuerdan que fue a maldecirlo, siendo él el rey. Su general, ¿se recuerdan de ese episodio? Su general le dijo, tú dilo y yo le corto la cabeza. ¿Y qué dijo David? Tremendo mensaje para nuestros líderes. ¿Qué dijo David? Dijo, si este hombre ha hecho eso, es porque el Señor se lo ha permitido. Déjalo, y le perdonó la vida. Entonces, ¿y nuestros políticos? ¿Qué hacen nuestros líderes religiosos? En cuanto llegan al poder, buscan la venganza de sus contrincantes políticos, y comienza la persecución política, y comienza el señalamiento, y comienza los 20 años de uno, los 10 años del otro, los 5 que van a ser en este, y así. De David podemos aprender que teniendo él en sus manos el poder para haberle dicho a ese hombre que llegó a maldecirlo, sí, se merece la muerte, él decidió perdonar la vida. Entonces, y nuestros líderes, ¿qué hacen en cuanto llegan al poder? Inmediatamente buscan la venganza contra sus adversarios políticos. Entonces tenemos muchísimo que aprender de este gran líder político, el rey David. Ok, y si vemos a José, ¿qué impacto positivo tuvo en la gente, Elmer? ¿Qué crees tú que la gente pudo aprender de José? Mira, es interesante porque evitó una recesión económica. Si lo ves desde ese punto de vista, ya, poniéndolo en términos ¿cómo se diga? Más actuales, digamos de esa forma. O sea, y tomó una decisión, fíjate, tomó una decisión que no era populista. Déjame ocupar eso. Y tomó una decisión que no le iba a gustar a varias gente. Porque a nadie le gusta que le dicen, mire, el 20% de lo que usted gana me lo manda. Yo le voy a retener el 20%, el 10% no recuerdo, una cuarta parte, una quinta parte, no recuerdo cuánto era. Le dice, todo lo que ustedes ganen, del grano, de la vaca, de los bueyes, todo, una quinta parte, se lo van a pasar al gobierno, ¿verdad? Pero, y eso es interesante, porque aquí cuánto es el IVA más el 10% de la renta, más lo que te quitan al final, casi el 47%, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucedía? Lo salvó porque después de los 7 años de las vacas, cuando comienzan las vacas flacas, entonces dice, aquí está la provisión. ¿Sí? Él no lo hizo para enriquecerse, él no dice ahí que después tenía 200 camellos y tenía todo, ¿verdad? Sino que él logra salvar de una recesión al pueblo donde él vivía. Y fíjate qué interesante, no era su pueblo, porque su pueblo era Israel. Pero él no se fijó en que Egipto lo había maltratado como esclavo e injustamente lo mandó a la cárcel, ¿verdad? Él no se fijó en eso. Él dijo, bueno, démosle, ¿verdad? Hay que salvar a esta gente, ¿verdad? Y de paso, iba a salvar también a los vecinos, ¿verdad? Incluyendo, pues, a Israel, que estaba ahí un poco a la par, digámoslo así, porque al final la gente de otras ciudades venían y llegaban a comprar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice que empezó a agarrar los camellos y todo el rollo para el pueblo de Egipto, para Egipto, ¿sí? Y al final, incluso dice que hasta, mira, te pagamos con la vida, vamos a trabajar tantos años para que no los dejes morir. Lo que quiero decir es que, claro que hay un impacto tremendo, y no voy a hablar de toda la repercusión que tuvo después, pero sí, algo tan sencillo como la economía no la dejó caer, ¿verdad? No entró en una recesión, no entró en la bancarrota, no entró, ¿cómo se llama? Esta No endeudó, calificadora. no endeudó. La calificadora de riesgo, Fitch no le puso calificación F, ¿verdad? Sino que la dejó allá por el B o la llevó al B menos o algo así, ¿verdad? De tal forma que lo salvó, pues, ¿verdad? Ok, sí, es interesante analizar a estos líderes de esta manera, porque siempre los analizamos del aspecto espiritual, religioso, y es interesante verlos de esta manera. De hecho,
bueno, solo quiero leer un comentario manda Adela con respecto a lo que decía. Correcto. ¿Quién será el profeta en estos tiempos? ¿Quién les dirá a los políticos actuales sus errores? Ojo, y aquí yo solo quiero señalar algo, que hay que ver también con qué espíritu se les va a decir sus errores. Porque si vamos con el mismo espíritu que decía Brenda, yo se los digo, pero para que lo maten o para que lo metan preso, la actitud de Samuel cuando fue a hablar con David era una actitud que era para que David se arrepintiera, para que David rectificara. La actitud de la mayoría que dicen ahorita los errores de los políticos es para ganar un argumento, es para ganar votos. Entonces, es para condenarlos. Ajá, es para condenarlos. Sí. Así que gracias Adela por su comentario y quiero lanzarles otra pregunta. Ya pongámonos pensando ya y quiero que en sus mentes vengan los candidatos a diputados o a los alcaldes para sus respectivos municipios, que de hecho creo que los tres compartimos el mismo, La Libertad. Votamos en el mismo departamento, son 10 diputados los que tenemos nosotros que elegir. Y eso sí, los alcaldes sí varían, los tres tenemos alcaldes diferentes. Pero la pregunta es esta, si ustedes pudieran decirle candidato a alcalde, candidato a diputado por La Libertad, tome estas tres cualidades, tome estos tres aspectos de David, tome estos tres aspectos de José, ¿cuáles serían esos tres aspectos que pudiéramos aconsejarles de alguna manera a los líderes políticos que tenemos ahorita, que ellos pudieran tomar? Brenda, tres aspectos. Solo tres, qué poquitos. No, en realidad, híjole, solo tres. Está bien difícil. Tenía varios. No, ¿saben qué es lo que sucede? Que en realidad, al pensar en cuáles son las características que debería tener un líder político, en pensar cuáles son las características que debemos buscar para poder dar nuestro voto, sinceramente, no encuentro las características como para tomar una decisión porque es bien difícil. La característica de la credibilidad, por ejemplo, la característica de la justicia. Es sumamente difícil que encuentres o que logres conocer si ni siquiera, como lo veíamos en el programa anterior, si ni siquiera hemos visto realmente propuestas concretas. Y entonces, qué difícil es entonces poder discernir estas características, la honestidad. Qué difícil es poder saber cómo elegir a nuestros gobernantes en base a características indispensables que deberían de tener si ni siquiera conocemos sus propuestas en la mayoría de los casos. Entonces, pero por eso te decía yo, pero, o sea, y concuerdo contigo, pero por eso, ¿qué cosas le podrías, digamos, quitar a David y ponérselas a los candidatos que van ahorita? Ok, justicia, valentía, y la capacidad de poder enfrentar los conflictos asumiendo responsabilidad. Okay. Eso sería como lo ideal. Yo estaría cansada de ver que se va a subir un líder político y va a comenzar a acusar y a señalar. Me encantaría ver a un líder político que, igual que David, diga: conozco mis transgresiones, mi pecado está siempre delante de mí, pero en virtud de responsabilidad. Porque cuando David dijo esas palabras, conozco mis transgresiones, es en virtud de responsabilidad. Me encantaría que nuestros líderes políticos asumieran responsabilidad y no señalamientos. Ok, excelente. Elmer, ¿qué piensas tú? Con base en el líder que yo escogí, que es José, yo tengo tres características. O sea, como dice ella, habría más, pero quedémonos con tres. Primero,
Él perdonó. ¿Te das cuenta? No guardó rencor. Entonces, ¿de qué adolece el pueblo acá en El Salvador? De perdón, de perdón. O sea, vos escuchás alguna, ¿cómo se llama esto? Speech, discurso. Un discurso de estos políticos y todo es contra el otro, de odio, de rencor, de división, de división, de división, y que ahora van a hacer las cosas diferentes y que se les acabó la fiesta y que ya no hay más, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo es con odio y con rencor. Entonces, eso definitivamente solo genera división. Entonces, lo primero, quizás, una cosa que yo rescato de José es el perdón, realmente. Okay. O sea, a ver, estamos hablando de que lo dieron por muerto. Estamos hablando de que lo tiraron a una cisterna. Estamos hablando de que lo vendieron como esclavo. Estamos hablando de que después fue acusado y condenado injustamente. Y todo eso él lo perdonó. ¿Sí? No digo que lleva tiempo, no digo que de la noche, no digo que lo olvidó. Porque él no lo olvidó. Si ustedes se recuerdan, dice que probó a los hermanos para ver si habían cambiado. O sea, que él estaba consciente de lo que le había pasado. Él estaba consciente de lo que le habían hecho. Pero él perdonó. Entonces, si me preguntas, una de las características que yo sí pondría en nuestros políticos de ahora, en nuestros dirigentes, es que sepan perdonar, ¿verdad? Que sepan perdonar al otro, ¿verdad? Okay. Pero no es, hoy me las paga porque me las paga, ¿verdad? O sea, no se trata de eso. Yo no estoy diciendo que tiene que quedar impune, no. Si hay consecuencias que hacer, consecuencias que enfrentar, entonces tomamos la valentía que dice Brenda y hay que enfrentarla, ¿verdad? Pero sobre todo el perdón. 1. 2, okay, ya lo platicamos, es el tema de los conectes, ¿verdad? No confíe en los conectes, ¿verdad? La escritura es muy sabia. Dice, maldito el hombre que confía en mano de hombre, ¿verdad? Entonces no confíe en los conectes, no es cierto. No le van a ayudar. No, eso no es cierto. Yo no ese sería el segundo aspecto. ¿Y el tercero? Aspecto. Y el tercero, él buscaba el bien común. Y ese quizás sería el más importante. O sea, nos quejamos de los 30 años de no sé quién, más los 20 no sé cuánto, más los 5 no sé cuánto. ¿Cuál ha sido el factor común? Todos buscaron su propio pellejo. Todos metieron la mano para enriquecerse, ¿sí? Todos metieron la mano para decir, me conmigo. Lo mío y lo más mío, ¿verdad? Los míos y los que están conmigo, únicamente, ¿verdad? José no fue así. Si ustedes se dan cuenta, José cuando le dice, mire, señor faraón, va a disculpar, pero yo le sugiero que haga esto, que quite una cuarta o quinta parte de lo que la gente traiga y entonces lo ahorre y haga granero, porque fíjese que va a pasar esto. Entonces, cuando no tenga, entonces el pueblo va a venir y le va a decir esto y empieza a armarles un plan. Y quizás ese sería un cuarto, o sea que me has pedido 3, pero quizás ese sería el cuarto, ¿verdad? Que tengan un plan concreto, ¿verdad? No, un plan sencillo, pero concreto y que se lleve a cabo. Es decir, no pensó en él, pero voy a volver al anterior, no pensó en su bienestar. Él no pensó en decir, con esto ya siendo alcalde, ya siendo diputado, pues entonces, ¿verdad? Me llevo a fulano y sutano y ya tengo vigiado el primer apartamento que voy a comprar, ya sé cuál es el carro que me toca. O sea, y empiezan a ver, permítame ocupar la expresión, empiezan a ver qué van a negociar, ¿verdad? ¿A dónde van a ir a parar? José no hizo eso. De hecho, él ni sabía, él ni quería, o sea, no se le cruzó por la mente, mire, yo le sugiero que busque una persona, le dijo, que pueda hacer esto, y debería hacer esto y esto. Y Faraón fue el que le dijo, ¿vamos a encontrar a alguien más sabio que este en esta tierra? No. Y él lo hace, virrey, ¿me explico? Entonces, si me preguntas, para ir resumiendo un poco, perdón, no impunidad, perdón, ¿verdad? No confiar en conectas, porque maldito el hombre que confía en mano de hombre, y sobre todo buscar el bien común. Okay. Y que haga un plan.
y que hagan un plan concreto. Porque, y te voy a decir algo más, ya que me prestaste la guitarra otra vez. El hacer un plan concreto, si a nadie le gusta que le quiten una quinta parte de sus posesiones. O sea, eso era antipopulista. ¿No? Yo, ¿para qué le voy a dar la oveja y mi camello si a mí me sirve? No, ¿Y con qué me quedo? Se lo voy a devolver después. ¿Sí? No era populista, pero era muy bien pensado y con un plan específico y seguramente muy bien elaborado y muy bien registrado, ¿verdad? Entonces eso. Correcto. Y así debe de ser realmente, y espero que podamos, o nuestros candidatos puedan ir viendo líderes como estos, que tienen errores igual que ellos, pero que pudieron superarlos y que pudieron sacar naciones adelante. José sacó a Egipto adelante. David sacó, siendo el primer rey prácticamente, porque Saúl no logró establecer bien su reino, pero David logró sacar también a Israel adelante. Entonces, ya para concluir, y con esto nos despedimos, tenemos quizás un minutito cada uno para invitar a la gente que vaya a votar y que elija pensando en estos aspectos que hemos hablado. Yo soy de la opinión que de alguna manera debemos de participar de estos ejercicios democráticos que podrán tener sus bemoles, que podrán decir que es por gusto, que podrán lo que sea, pero creo que son las herramientas que tenemos, los canales adecuados para poder ejercer algún punto de equilibrio de alguna manera o de influencia. Entonces, que lo hagamos pensando en, digámoslo así, pensando en que este lleva esta característica de conciliador, este lleva la característica de responsabilidad. Así que, Brenda, unas últimas palabras, ya un minutito máximo para despedirnos. Bueno, a toda nuestra amada comunidad y a todos los que nos sintonizan, debemos en primer lugar asumir nuestra propia responsabilidad, y es nuestra responsabilidad y nuestro deber el poder ir y ejercer nuestro derecho del voto. Ese sería como lo primero a lo que yo les animaría, porque también hay mucho desánimo en yo no voy a ir a votar. Y con la excusa, y con la excusa del COVID todavía más. Y con la excusa del COVID más. Y como decía por ahí alguien, ejerce tu derecho, no necesariamente tienes realmente que escoger un candidato o no. Anular tu voto también es tu derecho, es como cada quien piensa. La verdad es que yo no pienso en anularlo, sino pienso en que sí debo buscar entre los candidatos que hay, debo de buscar el que realmente tenga propuestas. No dije algo interesante también de David, pero David era un gran guerrero experimentado. Entonces, debemos de buscar también un candidato que tenga experiencia no en la política, pero que tenga algún tipo de experiencia o sea, que tenga por lo menos una carrera, para que pueda por lo menos, en realidad, para ostentar un cargo público de esa naturaleza, debe de tener algún tipo de experiencia en el manejo aunque sea de su empresa, aunque sea de su emprendimiento. Entonces, David fue un gran guerrero, entonces también eso es algo importante. Y pues realmente, como les decía, lo de la honestidad y la valentía, ¿cómo la podríamos ver en un candidato? Fíjense que para mí sería interesante que la valentía se puede ver también desde tus principios. Un candidato que va de partido en partido, un candidato que podemos ver también la valentía de abraza sus principios, abraza los principios a los cuales ha creído en una institución política. Son cosas que nosotros debemos analizar, que nosotros debemos pensar antes de otorgarle el poder a aquella persona por quien vamos a votar. Gracias, Brenda, por tu participación en esta noche, por tus pensamientos. Elmer, cuéntanos. Gracias. Mira, yo solo quiero leerte algo
Y dice, no busques ser hecho juez, no sea que no tengas fuerzas para reprimir la iniquidad. No sea que te acobardes en presencia del poderoso y tropieces en ello tu rectitud, ¿verdad? Este es el extracto de un libro que lo menciona realmente, pero está en Eclesiástico, ¿verdad? Entonces, la invitación es a buscar a alguien, ¿verdad? Que dice ahí, según lo que dice ahí, ¿verdad? Que no sea cobarde en presencia de los poderosos, ¿verdad? Que sea valiente, como dice Brenda, ¿verdad? Esa es la invitación a buscar, si quieren buscar una característica en alguien. Pero realmente el llamado para mí es más que para la población, es para la iglesia, para los que seguimos los pasos de Yeshua, del Mesías, ¿verdad? Para que seamos nosotros ya referentes, ¿verdad? Para que nos podamos convertir nosotros en referentes morales, no espirituales, porque cuando uno dice espiritual, uno inmediatamente el que escucha se lo imagina muy arriba caminando, levitando en lugar de caminando, pero sí en un referente moral, ¿verdad? Que la gente pueda decir en la iglesia hay personas que podemos decir que tienen una moral, no una espiritualidad, sino una moral alta, que no se dejan sobornar, que no meten mano en las ofrendas, que no están hambrientos ni sedientos de poder, que lo que quieren realmente es ayudar. Entonces, más que sí, vayan a votar, o sea, sí ejerzan su derecho, pero más que eso, el llamado es a nosotros tenemos que ser referentes. Más que eso es el llamado a que nosotros debemos ser referentes morales, que comencemos ya a cambiar para que en unos 10, 15 años nuestros hijos puedan tener una referencia diferente a la que pues actualmente estamos viviendo. Ok, gracias Elmer y gracias a todos los que nos han estado viendo en esta segunda transmisión de esta segunda temporada de Café Torá. Los invitamos para que el próximo lunes podamos estar nuevamente conectados. Vamos a seguir hablando de estos temas políticos porque realmente es muy importante ahorita que nosotros despertemos. Uno de los lemas de Café Torá es que queremos elevar la conciencia para transformar la sociedad. Y la idea es que ahorita nosotros podamos tener estas discusiones, pero para que vayamos y transformemos la sociedad por medio de un voto, por medio de involucrarnos quizás más de cerca con el alcalde de nuestro municipio, o pidiéndole cuentas tal vez al diputado, y que son diputados por rostros y que los conocemos, incluso hasta podemos tener los teléfonos de algunos de los diputados que queden, poderle pedir, rendir cuentas, que rinda cuentas de qué estás haciendo, qué vas a hacer con este tema, ¿verdad? Entonces, busquemos nosotros como seguidores ser aquellos que van a estimular la mente, pero también con vistas a transformar la sociedad. Y ahorita lo podemos hacer. No nos vayamos a estar quejando después. Tomemos el rol que debemos de tomar cada uno de nosotros. Y cierro con un último comentario que me mandaron, que es de R. Palacios. Dice, deben de tener preparación idónea, principios y temor de Dios. Así que vamos a ver cuáles son los candidatos. Dese la tarea de hacerlo. Esta es ya segunda semana que hacemos el llamado. Espero que nosotros ya sepamos cuáles son los 10 candidatos que van por cada uno de los partidos, o que ya tengamos algunos de los candidatos que vamos a votar. Así que los animo a que vayan, que lo hagan, que se tomen tiempo y que puedan ir a votar. Bendiciones para todos en esta noche y recuerden, no dejen su mente estar, su conciencia estar ahí sin trabajarla, entrénenla, elévenla y con ello busquen transformar la sociedad. Muy buenas noches y nos vemos hasta la siguiente transmisión de Café Torá. Buenas noches.